Hola, ayer les subí un video y en el video les pregunté cuál sería un buen tema para hacer un video en YouTube, porque yo estaba más acostumbrada a hacer los videos para TikTok, que son rápidos, pero que me estaba dando cuenta que los videos para YouTube son contenido muy diferente, son otro tipo de contenidos. Entonces en mi historia me dieron varias ideas, pero la que más mencionaron fue la de cómo conocí a mi esposo, o sea, story time. Entonces es el video que vamos a hacer ahora. Y hoy les quería contar que ya encontré un lugar bonito para grabar, porque las otras veces he estado grabando así con el teléfono en la mano, o he tratado de grabar en mi cuarto, o he tratado de grabar así, no sé, en lugares bien random. Pero ya encontré un lugar. Estoy en el cuarto de mi bebé, porque aquí este cuarto casi no lo usamos, la bebé duerme con nosotros. Entonces, bueno, ahorita lo está usando mi cuñada, pero este cuarto pues está solo casi todo el día y la bebé casi no se mete aquí porque todos sus juguetes están afuera. Entonces es un buen lugar para grabar. Y también los colores, la iluminación está más bonita aquí, porque hasta ahorita es el único cuarto así que he arreglado un poco más. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. La historia de hoy, cómo conocí a mi esposo, mi versión, porque su versión es diferente. No diferente, sino que yo me acuerdo de algunas cosas, él se acuerda de otras, porque nosotros nos conocimos desde niños. Bueno, no nos conocimos así de hablar desde niños, sino que nuestras familias se conocieron desde que nosotros éramos niños. Bueno, yo era niña, él estaba un poquito más grande. Primero les cuento, o sea, contexto. Él es 5 años mayor que yo. Ok, bueno, solo eso, para que más o menos por referencia, él es 5 años mayor que yo. Entonces por eso su versión es diferente, porque pues yo me acuerdo de algunas cosas que él no se acuerda. Entonces todo empieza desde mucho antes. Yo tenía 7 años cuando mis papás empezaron a ir a la iglesia. Nosotros vivíamos en un pueblo en Sinaloa, y mis papás, yo no nací en la iglesia, o sea, mis papás no asistían a la iglesia, pero recuerdo que estoy empezando muy atrás, pero está bien, es contenido. Yo recuerdo que mis papás decidieron empezar a ir a la iglesia cuando yo tenía 7 años. Entonces, en ese entonces, empezamos a ir a la iglesia apostólica. Mis papás empezaron a ir. Yo empecé a ir a las clases de niños y eso. Bueno, el caso que en esta iglesia, el pastor que estaba en esta iglesia era el abuelo de mi esposo. O sea, su abuelo era el pastor y toda su familia siempre fue muy unida. Normalmente no es de que todos asistan a la misma iglesia, o sea, toda la familia del pastor, sus hijos y sus nueras y todo, pero ellos sí. De hecho es la única familia que he conocido que hizo eso en algún tiempo, porque creo que ahorita ya no, porque su abuelo pues ya se jubiló de pastor. Bueno, él estaba de pastor en la iglesia donde mis papás empezaron a ir, y sus tíos, o sea, su papá era hijo del pastor, o sea, el pastor era el papá de su papá, de mi esposo. Entonces él tiene 3 tíos, su abuelo tiene 3 hijos, y todos iban a la misma iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque no vivían ellos ahí mismo en ese pueblo, ellos vivían en la ciudad. Pero como su abuelo iba cada domingo y cada miércoles hasta el rancho, pues a la iglesia, todos iban con él. Entonces, como sus hijos, o sea, su papá, eran más jóvenes, hicieron amistad con mis papás, que también empezaron a ir. Entonces fueron como visita mis papás. Su abuelo fue el pastor que los bautizó en la iglesia, y él duró como, creo que un año más después de que mis papás se bautizaron en la iglesia,
Cuando ellos se fueron a otra iglesia, que es lo que normalmente pasa pues en la iglesia apostólica, que es a la que nosotros asistimos, cambiaron de pastor, mis papás siguieron yendo a la misma iglesia, pero la amistad quedó, o sea, la amistad quedó con los papás de mi esposo, con sus tíos y con toda la familia en realidad, porque su familia después, no sé si después, bueno, porque primero se bautizaron mis papás y luego de la familia de mi mamá se bautizó mi abuela y luego se bautizó una tía. Entonces esa tía también hizo amistad con ellos. No recuerdo la verdad si ellos fueron los pastores que estaban en esa iglesia cuando ella se bautizó, no recuerdo. El caso es que las dos familias eran amigos. Eso fue desde que nosotros teníamos 7, él tenía, no sé cuántos años tenía, pero eso fue muy atrás, no nos conocimos ahí, pero ahí se conocieron nuestras familias. Entonces después de muchos años la amistad todavía seguía. Yo con sus tíos, él tenía, bueno, tiene todavía unos tíos con los que yo seguí en contacto. Con sus papás casi no, pero con sus tíos sí. De que yo a ellos siempre, yo iba a su casa, iba y pues convivía mucho con ellos, salíamos, muchas cosas. Y yo a ellos siempre les dije que eran mis tíos. O sea, para él, sus tíos, esas personas siempre fueron mis tíos. Hasta el momento yo les digo mi tío y mi tía y sus hijos son mis primos. También hubo momentos en los que nos tocaba salir a todos. O sea que había salidas así de toda su familia y mi familia. Y hubo algunos momentos de que esto todavía me hace burla mi suegro, porque yo, pues hubo un tiempo cuando yo estaba chiquita, que tenía unos 8 o 9 años, de que yo me refería a ellos como mis tíos, o sea, mi tío Greg, mi tío, que son los papás de mi esposo. Bueno, entonces, como les digo, esto fue desde antes. Yo seguí asistiendo a la iglesia. Bueno, después de eso, ya un poquito más grande, a los 14, 15 años, yo me alejé un poquito de la iglesia, que es cuando pues tú entras a la preparatoria, empiezas a salir con amigos, haces otras amistades. Entonces yo, pues no sé, tenía otras amistades, no dejé de ir a la iglesia, claro que iba a la iglesia, pero no en modo, no muy comprometidamente, o todavía no estaba bautizada, no sé cómo explicarlo para que me entiendan. Bueno, el caso que yo me alejé un poco y después, cuando yo tenía 15, 16, yo empecé a salir con una persona, que esta persona vivía cerca de la casa de sus tíos, los que eran mis tíos, que eran como familia para mí. Entonces había veces que yo o que salía con esta otra persona y me quedaba en casa de sus tíos. Entonces ellos son cristianos también. Entonces yo empecé mucho a ir con ellos, a tener más amistad con ellos ya un poco más grande. Y de hecho con ellos fue donde yo empecé a asistir a la iglesia. Entonces yo recuerdo que, o sea, como que mis inicios en la iglesia fue con ellos. Ellos me ayudaron mucho, tengo una muy buena amistad con ellos. Entonces, en ese entonces yo estaba saliendo con esta otra persona, lo invitaba yo a la iglesia, íbamos juntos, íbamos a las reuniones de jóvenes y esas cosas. El caso que pues eso se terminó normal, pero yo recuerdo que mis tíos, ellos me dijeron que cuando yo decidiera bautizarme, o sea, cuando yo decidiera dar el paso y bautizarme, me acuerdo que me dijeron que les avisara, que porque ellos querían estar ahí.
porque pues es algo normal, así de que me voy a bautizar, es un día especial para mí, quiero que me acompañes, que normalmente te acompaña la familia, te acompañan pues varias personas. Bueno, cuando yo dejé de salir con esta persona que les digo, yo quería seguir yendo a la iglesia. Ya estaba un poco más comprometida con los jóvenes, ya estaba un poco más dentro de... Pero yo dejé de ir a la iglesia de ellos, o sea, la que estaba en esta ciudad con mis tíos. Y yo empecé a ir a la de mi rancho, o sea, la que iban mis papás. Entonces, cuando yo empecé a ir a esta iglesia, mis papás tenían una muy bonita relación con los pastores que estaban en esta otra iglesia, que eran unos nuevos pastores. Y para mí ellos eran como mis abuelos, yo los quiero mucho, nada más que ahorita, bueno, de ahí se fueron a vivir a otro estado, entonces perdí como la comunicación con ellos. Entonces ellos me hablaban mucho de cómo estaba mi vida en la iglesia. Yo no era bautizada, tenía 16 años. Y yo recuerdo que yo estaba comprometida en la iglesia, pero no estaba bautizada. O sea, ¿Y por qué les cuento esto? Ahorita van a saber por qué les cuento esto. O sea, parece que no tiene nada que ver, pero va más o menos, va por la misma historia. Y esta es la versión que mi esposo no lo sabe. O sea, sí lo sabe, sí se lo he contado, pero es una versión como que al otro lado del mundo, no sé. ¿Qué estaba pasando al otro lado del mundo mientras yo, no sé, bueno, les cuento. Que yo quería ir, yo estaba comprometida en la iglesia, de hecho yo estaba ya en el coro de la iglesia, que normalmente si tú no estás bautizado, o sea, es un privilegio como para los bautizados, que yo no lo estaba, pero a mí me dejaron tener ese privilegio porque yo estaba un poco más comprometida. O sea, a lo mejor no tenía el bautismo, pero yo ya seguía como que la disciplina, iba a las reuniones, esto, lo otro, bla, bla, bla. Esa es otra historia. Bueno, el caso que los pastores de esta iglesia que me dieron la oportunidad de estar en el coro me decían que yo ya estaba lista para bautizarme, para entrar a la iglesia, que sí, porque yo no daba ese paso. Me recuerdo mucho que me lo decían y yo no me animaba porque al principio les conté que yo estaba saliendo con otra persona en esta edad de las malas decisiones. Y ahorita que lo pienso es como que muchas niñerías, pero pues en ese entonces es como que tu mayor edad, tu estrés está al máximo, o sea, no sé. Entonces en esta edad de las malas decisiones, yo ya había dejado de salir con esta persona, pero todavía nos frecuentábamos. Él no era bautizado, no tenía nada que ver con mi religión. A él lo conocí en la preparatoria. Entonces, ya no estábamos saliendo, pero seguíamos frecuentando. Es que estoy escuchando manita de fondo. Y era como que ya no estás con él, ya no tienes una relación con él, pero puede que después sí, no sé. Entonces yo sabía que si yo tomaba la decisión de bautizarme, de entrar a la iglesia, por una u otra razón en la iglesia, no es una regla, es como que no sé cómo explicarlo para que me entiendan, pero no es recomendable que cuando tú estás en la iglesia salgas con una persona que no es de tu misma religión. No es regla, no es obligación, es por algunas cosas que no sé, que después te puede afectar. O sea, no es lo más recomendable. Entonces yo no daba este paso por esa razón, porque yo decía, o sea, en mi edad, en la niñería, de no, y si después vuelvo a salir con esa persona, o si me bautizo ya no voy a poder, no sé. Y yo recuerdo que yo fui a un encuentro creo que era de jóvenes, en donde estaba donde asistió pues mi pastor de la iglesia. Entonces yo recuerdo que en una oración
que yo estaba orando y recuerdo que llegó mi pastor mientras yo estaba orando y él me decía, o sea, él platicó conmigo en esa oración y él me dijo que yo ya estaba lista para dar ese paso, o sea, que yo ya estaba lista para bautizarme, para tener un compromiso en la iglesia, y que yo no lo hacía porque estaba como que enlazada a algo del pasado, a algo que no iba a funcionar. Y recuerdo muy bien que él me dijo, el día que tú te sueltes de eso del pasado, Dios te va a dar a la persona que tiene preparada para ti. O sea, fueron sus exactas palabras, de que tú ya estás lista y el día que tú decidas dar ese paso, Dios te va a dar ese día a la persona que Él tiene preparada para ti. Así me lo dijo. Y fue como ok, yo me acuerdo que eso fue como en enero, ese encuentro, o diciembre. Creo que fue como en diciembre. Ok. Entonces después de ese encuentro yo me retiré un poquito más de esta otra persona, que no era una buena relación, o sea, tampoco era como que por la iglesia te retiraste, no, eran otras cosas, pero como que yo todavía estaba queriéndome agarrar al pasado, pero bueno. Después de esto, después de que él me dijo esto, empezamos a platicar más, no a platicar, sino yo a prepararme un poco más para dar ese paso, pero todavía no me animaba, o sea, no al 100. Entonces eso fue estoy tratando de acordarme, eso fue en diciembre. En enero, o sea, yo lo dejé pasar, seguí yendo a la iglesia normal como hasta ahora. Yo estaba en el coro de la iglesia. En enero recuerdo que, y aquí es donde entra mi esposo, en enero, el primero de, bueno, pues en Año Nuevo, hicimos una reunión en mi casa donde invitamos a su familia, no a su familia directamente, porque nosotros teníamos más, ¿cómo se dice? La relación, más amistad, teníamos más amistad con sus tíos. A ellos sí los mirábamos de vez en cuando, pero ellos como que siempre estaban en otro lugar, tenían otras cosas que hacer. Bueno, casi siempre que nos mirábamos con su familia era con sus tíos. Y hubo otras veces antes de esto que les voy a contar, que nos juntamos, que platicamos, que estuvimos ahí donde mismo, pero pues nada que ver. Algo me duele aquí atrás. Bueno. Entonces, en este año nuevo hicimos una reunión en mi casa donde, bueno, pues yo no supe a quién invitaron, yo solo supe que van a venir tus tíos y ok. Estábamos todos en mi casa y sus primos, pues muy amigos míos, los conozco de, siento yo que toda la vida. Y a él yo también lo conocía, a mi esposo Samuel se llama, se los presento, Samuel. Ya de aquí en adelante voy a decir Samuel. Bueno, a Samuel yo lo conocía, pero así como más de vista. ¿Por qué? Porque porque Samuel siempre ha sido muy vago. O sea, desde chiquito, desde que estaba en la preparatoria, fue muy vago, de que él es muy inteligente. Entonces desde que estaba en segundo de prepa, yo recuerdo que él, siempre sabíamos de él porque está en otro país, o viajó a Colombia, o fue a tal concurso, o está en México y está concursando. Siempre, él siempre anda de vago en otros lados. Entonces cuando se hacían estas reuniones familiares, pues casi no nos mirábamos. Hubo algunas veces que sí. Entonces este día en Año Nuevo fueron sus papás a mi casa, fueron sus tíos, fueron todos ellos a mi casa, estábamos todos ahí, sus primos y todos estábamos adentro platicando así de, ¿cómo están? Sí, ¿cómo te va en la iglesia? Bla, bla, bla. Entonces en una de esas yo salí de la casa porque afuera estaban los adultos.
pues yo era niña, tenía 16 años. En ese entonces tenía 16 años. O 15. Vamos a ponerle 16. Entonces yo salía donde estaban todos los adultos y ahí estaba Samuel. Y yo lo noté que estaba ahí porque yo decía, ay, mira, él nunca viene. O sea, estas reuniones familiares él nunca viene, él siempre anda de vago. Y de hecho me acuerdo que cuando salí, él estaba platicando de que hacía como un mes él había vuelto de España. Que él había estado en España haciendo un verano científico que duró creo que como un mes. Y recuerdo que estaba platicando algo, no sé, algo chistoso, recuerdo porque todos estaban riendo. Entonces yo noté pues que él estaba ahí. Y recuerdo que ya yo me metí a la casa, seguí platicando con los primos. Entonces dije, ah, mira él, qué raro que se quede allá con los adultos y no se venga acá con nosotros. O sea, nosotros estamos muy jóvenes. Qué raro, o sea. Pero bueno. Y ya después él entró a la casa. Y recuerdo que estábamos platicando todos en el sillón de mi casa. Estábamos en mi casa. Y eso sí no recuerdo muy bien cómo pasó, pero el caso que estábamos sentados así un lado y él me dice, o sea, él aquí tiene otra versión según él, pero yo recuerdo que él me dio su teléfono, o sea, me dio su celular, no su número de teléfono, me dio su teléfono y me dijo, no recuerdo qué frase usó, pero él siempre ha sido como que muy verbo, o sea, muy hablador. O sea, de que me convenció, no sé cómo me dijo qué frase fue, pero me dio su teléfono y me dijo algo de que no sé quién escribe su número en mi teléfono y no sé qué. Bueno, entonces yo le escribí mi número de teléfono en su teléfono. Entonces aquí es donde él dice de que él no fue el que me buscó a mí, que yo solita le di su número de teléfono sin que me lo preguntara, pero bueno, esa es su versión. Entonces ese día le di yo mi número de teléfono. Pues nada más platicamos normal, una plática de persona que está en tu casa y viene de visita. Cuando él se fue, ese mismo día, yo recuerdo que, bueno, antes de que se fueran yo me metí al cuarto porque yo recuerdo que tenía un teléfono que lo tenía que tener conectado para que agarrara. Entonces yo me tuve que meter al cuarto porque estaba hablando con alguien, no sé, redes sociales, Facebook, no sé. Y él me mandó un mensaje, o sea, y él todavía estaba en mi casa, o sea, él estaba afuera, yo estaba dentro y él me mandó un mensaje. Y recuerdo el mensaje, de hecho toda la conversación esa de WhatsApp, desde el primer mensaje que me mandó hasta después de que éramos novios, toda esa conversación yo la tengo guardada en WhatsApp porque antes de que se perdiera, o sea, de que yo perdiera ese teléfono, guardé esa conversación y la mandé a mi correo. Entonces, él también dice que él guardó las conversaciones por si algún día se necesitan. Bueno, no tiene nada que ver eso ahorita. Pero, entonces, él me habló. Hablamos un poco así, lo normal de, ay, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta hacer? Ah, bueno, y vas a la iglesia y... aquí les cuento que él ya era bautizado. Él tenía aquí 22 años. Creo que 22 años. 21 años. Porque nos llevamos 5. Estaba chiquito también. Pero él ya estaba bautizado. Él tenía 2 años bautizado. Él me ha contado que él se bautizó desde los 18 años. Entonces, yo no. Yo en ese entonces, cuando empezamos a hablar así de amigos, yo no era bautizada. Entonces hablábamos normal, así de cada 3 semanas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Bien, normal. Una vez me lo encontré en la estación de camión y decía, hola, ¿cómo estás? Bien. Vienes de la universidad, porque él estaba estudiando en Culiacán, que era en otra ciudad, o sea, se iba toda la semana y solo volvía los fines de semana. Y una vez me lo encontré en la misma central de autobuses, porque era la misma donde él llegaba de Culiacán y yo llegaba para agarrar el camión de la preparatoria a mi rancho.
solo una vez nos encontramos así. Y eso fue entre enero y marzo. En marzo hubo un evento, de hecho como el que subí hace 2 días, ese mismo evento pero local, o sea de la iglesia de ahí de nosotros, de la ciudad de nosotros, en Sinaloa, que es una convención de la iglesia. Entonces en esta convención siempre nos mirábamos con su otra familia porque íbamos todos los del pueblo, es un pueblo muy chiquito, todos nos conocemos. Sus papás tenían un puesto en la iglesia. Es que se los estoy contando así como que a ver qué palabras uso, porque yo sé que a lo mejor me van a ver de algún lugar que no sea de donde yo soy, ¿sí me entiendes? Si yo supiera que todos los que me están viendo son del mismo pueblo, podría usar un tipo de palabras, pero como sé que algunos no conocen la religión a la que yo voy, o sea que no están familiarizados con la iglesia a la que yo voy, cómo son las juntas, cómo es mi pueblo, cómo es esto, por eso estoy usando palabras así de a ver qué palabra uso, pero bueno, ténganme paciencia. Estoy haciendo el video para que si me ves desde, creo que una vez me dijeron que me ven desde España, entonces hasta allá que me entiendan. Bueno, ¿dónde me quedé? Era un evento, y es un evento muy grande, un evento que lo hacen cada año. Lo hacían cada año, cada 3 años. No, creo que cada año se hace. Entonces, para cuando pasó este evento, él y yo ya nos conocíamos, a lo mejor no, digo un mensaje, a lo mejor no de mucho tiempo o hablar mucho, pero ya nos conocíamos, o sea, ya si yo lo miraba ahí lo podía saludar y algo. Bueno. De hecho recuerdo que en este evento, así le voy a decir, se llama convención. La convención es como nosotros le decimos en la iglesia y en mi pueblo, pero para ustedes es en este evento. Mi hermana, me acuerdo que cuando estábamos en este evento me dijo, miré a Samuel. Sí, ¿qué te dijo? Pues te mandó saludar y que cómo estaba, que no sé qué. Bueno, entonces, o sea, de que él ya me había mirado, ya me conocía así de vista, no sé, ustedes entienden. Entonces, en este evento fue el último día de este evento. Yo me acuerdo que hubo una oración por jóvenes, creo que fue por jóvenes, en la que, para no hacerles la historia más larga porque llevan como media hora de historia, en este evento fue donde yo decidí bautizarme. En el evento de clausura, el último día, en una oración, fue donde yo decidí bautizarme. Y fue una decisión muy rápida, o sea, era algo que yo ya venía pensando, pero no me había animado. Entonces este día fue cuando yo me animé y dije mañana, porque creo que el último día de este evento es un sábado. Entonces el domingo dije yo mañana me bautizo, o sea, en el servicio de mañana me bautizo. Yo ya había tomado la decisión. Este evento, por referencia, se terminaba, como ya era el de clausura, se terminaba ya casi como a 9, 10 de la noche. Y el siguiente servicio para el otro día domingo iniciaba a las 11 de la mañana, o sea 10 y media, 11 de la mañana. Entonces yo recordé que mis tíos, o sea sus tíos, cuando me dijeron eso de que cuando yo tomara la decisión de bautizarme ellos querían estar y que yo les avisara. Entonces yo recuerdo eso, y en la noche, ese día en la noche, como 11, 12 de la noche, de que yo ya había tomado la decisión, ya lo había platicado con mis papás y les había dicho, ¿saben qué? He tomado tal decisión y mañana me voy a bautizar. Y mis papás pues bien emocionados de que, qué bueno que tomaste esta decisión. Le vamos a decir a tus tíos para que vayan y estén contigo, o sea, mi familia. Sí, y yo me acordé de esto que les acabo de decir. Y yo abrí Facebook, porque era pues donde te comunicabas más en ese entonces.
para hablarle a mis tíos, o sea, para decirles, ¿saben qué? Mañana me bautizo, si quieren estar, los espero allá. Pero no había nadie conectado, o sea, ni mi tío, ni mi tía, ni mis primos, nadie estaba conectado. Tuvimos un 3312. Bueno, ya se me olvidó dónde me quedé. Oh, sí, era muy tarde. Yo los quería contactar, decirles, mañana me voy a bautizar, quiero que vengan, quiero que estén. No había nadie conectado. Les hablé por Facebook, les hablé por WhatsApp, nadie me contestó. Y yo recuerdo que en eso estaba viendo Facebook y miré que Samuel estaba conectado. O sea, ya ven que le salía el puntito verde. No me acuerdo cómo salía, pero yo vi que le estaba conectado. Entonces yo le hablé y le digo, ¿cómo estás? Hola. Pues bien, te vi en el evento de hoy. Ok, qué bueno. Normal, una plática normal. Entonces yo le digo, ¿qué crees? Tomé tal decisión y mañana me voy a bautizar y te invito. O sea, yo le dije a él, te invito, porque pues no le iba a decir, o sea, mi intención era hablarle para que él le avisara a su primo, porque era su primo, y a mis tíos que yo le quería avisar. Pero como iba a ser de parte de él, entonces a mí se me hizo feo de no invitarlo, no decirle, ¿no? Además que pues también no era que no quisiera invitarlo, que lo haya invitado por compromiso, sino que yo sabía que era decirle por compromiso porque él nunca iba, o sea, él era así de, tengo muchas cosas que hacer, siempre estaba ocupado. Entonces yo fue así de, yo sé que no vas a ir, pero te invito. Y si puedes avisarle a mis tíos y bla, 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 sí. Y ya me dice él que bueno, me voy a poner aquí para que no entre el sol. Me dice que bueno, que tomaste esta decisión, que vas a ver que te ve muy bien, es una muy buena decisión, bla, 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 plática normal. Y yo, bueno, que no se te olvide avisarles a mis tíos y mañana nos vemos allá y ¿a qué hora es? No, pues tal hora, ok. Ellos ya sabían dónde era y todo porque ellos habían estado en esta iglesia. Entonces se llega el siguiente día, el día que yo me bauticé, que era marzo, creo que 8 de marzo, creo. Yo soy muy olvidadiza con las fechas, lo siento. Sí me acuerdo el día que nos conocimos porque sé que fue año nuevo. Bueno, se llega este día y fue mi familia y todo. O sea, unos pocos de mi familia porque como fue algo rápido así, pues no todos pudieron. Entonces yo recuerdo que a medio servicio yo veo que llega Samuel. Y Samuel traía a su primo, o sea, al que yo le quería avisar que era muy amigo mío, es amigo mío todavía, que era mi primo desde chiquita. Y me acuerdo que venían ellos dos en una moto. Y yo lo que pensé fue, Jair se llama mi primo, su primo, nuestro primo, no sé. Y yo, qué bueno que vinieron. Y se me hizo muy raro que Samuel haya ido, porque él pues siempre tenía cosas que hacer. Pero él estuvo ahí. Entonces estuvo ahí todo el culto. Y yo recuerdo que, porque cuando te vas a bautizar en la iglesia donde yo estoy, pues te llevan a lo que es la pila del bautismo. Vas a otro lado, uno acostumbra a grabar, o sea, pues a grabar como que el momento. Entonces yo recuerdo que, para no hacerse las largas también, que cuando me bautizaron, yo salí de la pila. Se escucha Mandita, la está cuidando mi esposo. Se la dejé para grabar este video. Bueno, ya les he contado, ¿verdad? Que me duele la cabeza cuando me peino. Y no estoy peinada, yo sé que no estoy peinada, pero esto que tengo, de hecho me lo voy a quitar, lo siento. Traté de estar peinada, pero no puedo. Solo por traer esa diadema aquí, ya me duele. O sea, siento que me aprieta aquí y me duele. No sé, no entiendo. Es por eso que siempre me ven despeinada, porque yo trato de ponerme diademas, trato de ponerme una liga, trato de ponerme una pinza y me duele la cabeza. Bueno, seguimos. Creo que ya no se ve la luz atrás.
Ok, yo recuerdo que salgo de la pila de donde me bauticé, o sea, ya había pasado, ya habían orado por mí, ya todo, y yo salgo del agua y lo primero que veo es a Samuel. Lo primero, sí, enfrente. Oh, porque aquí, por referencia, está la iglesia, o sea, está la pila está aquí y luego aquí está como que el altar y luego acá está toda la gente. Bueno. Entonces cuando yo salí del agua, Samuel estaba en el altar enfrente donde pasan las señoras a grabar a transmitir. Bueno, en ese entonces todavía no se transmitía, pero yo recuerdo que lo primero que yo vi cuando salí fue a él grabando mi bautismo. De hecho estaba él sentado arriba de una bocina, me acuerdo muy bien que estaba él grabando arriba de una bocina, y fue lo primero que yo vi. En ese momento no pensé nada más, fue así como de que, mira qué padre, qué raro, pero qué padre. Entonces ya después pues uno te vas y te cambias, estás todo mojado. Bueno, el caso que cuando ya después de eso me cambié y todo, y cuando salí ellos me dicen, ¿sabes que nos tenemos que ir porque tenemos que hacer tal cosa? La Samuel se tiene que ir. Ok, se fue. Y ya, o sea, fue un, qué bueno que vinieron, bla, bla, bla. Entonces, ya, se fueron. Cuando el servicio se acabó con todos los amigos, los jóvenes, porque no fui yo nada más, fueron también otros dos. Dijimos, hay que hacer como un convivio y va a ser en mi casa, porque en ese entonces los convivios y todo eso pues eran en mi casa. Sí, y hay que ir y hay que juntarnos pues como una celebración. Sí. Entonces yo le hablé a ellos, o sea, a Samuel y a Jair, y les digo, si quieren venir más tarde, vamos a estar en mi casa, vamos a hacer un convivio y no sé qué. Bueno, pero como que no le llegó el mensaje, no sé. Entonces ya al rato que le llegó me contesta y me dice, sí, me dice, aquí vamos para allá. Y yo, ok, ¿por qué? No por mi invitación. Me están buscando. No por mi invitación, sino que mis papás le habían hablado a sus papás, que eran sus amigos, o sea que la familia, todos eran amigos, de mi hija se bautizó y vengan y vamos a hacer una comida, creo que ese día hicimos ceviche, no sé qué hicimos. Entonces nos juntamos todos en la casa, entonces ahí pues ya nos conocemos un poquito más. Amandita estaba gritando. Ya casi terminamos. Entonces ese día en la tarde él fue a mi casa otra vez con sus papás, o sea, sus papás y todo estaban ahí, y ya fue como que una plática más seria que tuvimos, una plática de hay que salir, no me refiero a eso, fue sino más de que nos conocíamos más confianza, de ya viniste a mi bautismo, estuviste aquí, estás en mi casa otra vez, ya hemos hablado por texto, hemos mensajeado, nos hemos visto en otros lados, entonces fue como un poquito más con confianza. Entonces me acuerdo que ese día comimos juntos, platicamos. Después pues yo estaba con amigos así de en modo sí, ya me voy y siéntate, sírvete y lo que ocupes, bla bla bla. Bueno, entonces eso fue el domingo que yo me bauticé. Y después de ese día, o sea, ya en la noche empezamos de que hablar y nos mandábamos mensajes todos los días, todo el día. Entonces pues desde ahí empezamos a hablar. El siguiente domingo me invitó a salir, de hay que salir, sí. Fuimos a cenar, fuimos a un parque, fuimos a caminar. Hablábamos mucho de que pues yo me acababa de bautizar, cómo había sido su proceso, pues muchas cosas, o sea, y empezamos a salir. En ese momento fue cuando empezamos a salir. Eso fue en marzo. Y hasta 5 meses después, o sea, duramos así como que saliendo cada domingo 5 meses.
Y hasta agosto de ese año fue cuando él me pidió que yo fuera su novia. que puede parecer mucho tiempo, o sea, no mucho tiempo, sino que pues esos 5 meses salíamos, él conocía a mi familia, a veces iba a mi casa, yo iba a la suya, todo normal. Pero por X razones, o sea, razones extras, todavía no decía. Bueno, más él sentía que todavía no era tiempo de como que ya hacerlo oficial, ¿me entiendes? Entonces, pero pues en sí la relación sí era como una relación normal, pero no éramos oficialmente novios hasta en ese día, hasta en agosto, perdón. Y la historia acaba con cómo me pidió que fuera su novia. Bueno, duramos saliendo estos 5 meses y recuerdo que en agosto ese año él se iba a ir a Japón. Fue la primera vez que él fue a Japón. Después de eso volvimos a ir ya casados, estuvimos viviendo ya unos meses, pero esta que les cuento fue la primera vez que él fue a Japón. Él se iba a ir por un mes y un mes es poquito, o sea, tú sabes que es poquito, pero para unos de que están saliendo se les hace una eternidad. Bueno, y como nosotros no acabamos de empezar a salir, sino que estábamos en esa etapa de te quiero hablar todos los días y te quiero marcar y esas cosas, se nos hizo una eternidad. Bueno, entonces él se iba a ir un mes. Todavía no éramos oficialmente, o sea, no había habido la pregunta de ¿quieres ser mi novia? Sí, que soy tu novia. No había habido nada de eso. Entonces, pero como ya teníamos mucho tiempo saliendo, recuerdo que cuando él se iba a ir al aeropuerto, nosotros fuimos a llevarlo. O sea, mi papá, mi mamá y su mamá fueron a llevarlo. ¿O fui solo yo? No. Mis papás lo llevaron a otra ciudad porque eran 2 horas de camino donde estaba el aeropuerto. Y su mamá iba con nosotros cuando lo fuimos a dejar. Entonces ya pues estábamos en el aeropuerto. Él ya se iba a ir un mes. Se nos hacía que ese mes iba a ser eterno. Y recuerdo que antes de irse, él me dio una hoja. Pero me dijo, o sea, ya fue la plática de que voy a extrañar, nos vemos en un mes, te voy a tratar de seguir hablando. Pero que fue difícil el estar hablando porque allá es el horario completamente al revés. Entonces cuando él se despertaba, yo estaba en la escuela, y luego cuando él salía del trabajo, o sea que ya llegaba, porque como su internet allá no tenía datos, o sea, datos de celular que puedes usar en la calle, y eso solo se podía conectar en Wi-Fi. Y para tener Wi-Fi tenía que estar en su cuarto pues en su departamento donde estaba viviendo en Japón. Y eso solo era antes de irse a trabajar o ya que llegaba después del trabajo, que no era trabajo, era un verano científico. Entonces él se levantaba bien temprano para hablarme. Yo recuerdo que eran como las 3, 4 de la tarde aquí y allá era bien temprano. Entonces él me hablaba antes de irse al trabajo, al laboratorio, y cuando volvía del laboratorio yo ya estaba dormida, o sea, era de madrugada. Entonces hablábamos muy poquito. Pero eso tampoco tiene nada que ver. Pero antes de irse él sabía esto, de que casi no íbamos a hablar, pero que él iba a tratar de hablarme. Así. Entonces en esa plática, en esa despedida, me dio una hoja y me dice, tengo un regalo para ti, pero es una hoja que no la abras hasta que te vayas de aquí, o hasta que estés tú sola. Y yo, ok, dije, ¿qué me dijo aquí ya? De que ya se va a quedar a vivir o qué. Bueno, pero no la abrí, o sea, teníamos mucho que platicar, ya se iba a ir 1 hora, ya no lo iba a ver en un mes. A lo mejor ya no íbamos a poder hablar tanto en ese mes, que casi no hablamos, de hecho. O sea, fue difícil. Y
aquí termina la historia, que cuando ya nos regresamos a nuestra casa, no, esa hoja la abrí cuando íbamos en el carro de regreso, porque teníamos 2 horas, iba con su hermana, su mamá, mi mamá y mi papá, íbamos en el carro de regreso a la ciudad donde somos, y yo abrí la hoja, y en esa hoja decía, o sea, tenía, ay, aquí si lo ve me va a regañar de que no me acuerdo. El caso que en esa hoja él me preguntaba de que si yo quería ser su novia, pero que yo le contestara cuando él volviera, o sea, en un mes, de que yo no le dijera si sí o si no, porque él sentía que así no, o sea, de iniciar como que un noviazgo así lejos, no. Entonces que él sí quería, pero que le contestara cuando yo volviera, algo así, o sea, no sé, fue algo raro. Entonces eso fue en agosto, y cuando él volvió yo recuerdo que yo le hice una manta bonita y le compré un regalo y lo esperé en el aeropuerto en modo, sí quiero ser tu novia, o sea, tú me lo preguntaste antes de irte y aquí en el aeropuerto te digo que sí, y ese día estaban sus papás ahí, o sea, yo hice una lona muy bonita, bien cursi. Y así fue como yo le dije que sí, o sea, así fue como él me preguntó y así fue como yo le dije que sí. Entonces así empezamos a salir, yo tenía 16, ya iba a cumplir 17 en ese entonces. Los dos estábamos estudiando, yo estaba en la prepa, él estaba en la universidad. Y yo creo que después les voy a hacer un video de pues, lo demás, de cómo ha sido nuestro matrimonio, cómo fue cuando nos vinimos a Estados Unidos, cómo supimos que nos íbamos a venir, cuando nos casamos, todas esas cosas, pero es la historia por ahorita porque ya está bien largo el video. Entonces esa es mi versión de la historia. A lo mejor él tiene otra versión de la encontré en la calle y una bañadita y también, que es lo que le dije yo hace rato, le voy a contar mi versión. Y no sé, y les cuento que ya después de esto, de que empezamos a salir, bla, 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 yo recuerdo que una vez hablando con mi pastor, esta persona que les contaba al principio de la historia, de que ya pues de que yo estaba muy bien, de que ya estaba bautizada, que me estaba yendo muy bien en la escuela, todo, que tenía una buena relación con Samuel. Mi pastor me dice, ¿te acuerdas? Me dice, esa plática que tuvimos en esa oración de que Dios te mandaba a decir de que cuando tú tomaras la decisión, Él te iba a dar a la persona que Él tenía preparada para ti, o sea, que iba a ser la persona para ti, que Él tenía preparada para ti. Todavía en ese entonces Samuel y yo éramos novios, o sea, no había planes de casarnos ni nada. Pero yo recuerdo y yo le digo, no, pues sí me acuerdo, o sea, en ese momento como que tuvo el significado de cómo el día que yo tomé esa decisión, el primero que apareció en mi lista de amigos para hablarles y para decirles que lo iba a hacer fue él, y que el otro día fue él el que estuvo conmigo, y que cuando yo salí, o sea, en ese momento especial, lo primero que vi fue él, y que después de exactamente ese día, ya después de eso, todas las semanas empezamos a hablar, a salir, y ahorita, o sea, ya después de todo eso, que él fue la persona con la que me casé, es como que todo encajó muy bonito, o sea, yo siento que fue como un regalo, como te confirmo que él es la persona con la que vas a pasar tu vida, ¿me entiendes? O sea, siento que fue algo muy bonito. Nuestro noviazgo fue algo muy bonito, pero pues ya no nos queda tiempo. Entonces esa es la historia de cómo nos conocimos, esa es la historia de cómo empezamos a salir, cómo empezamos a ser novios, no sé, cómo yo puedo decir que como Dios me dijo, esta es la persona que yo tenía preparada para ti y es la persona que va a estar contigo toda tu vida. Y hasta ahorita es la persona con la que me casé, es mi familia.
es el papá de mi hija, o sea, es algo muy bonito, siempre que es algo muy bonito. Tenemos ya 5 años de casados. Soy malísima con las fechas. Ya tenemos 5 años de casados, yo tengo 23 años, él tiene 27. Y hasta ahorita hemos sido muy felices. Claro que hemos pasado pruebas, hemos pasado por cosas, pero nada, o sea, nada que nos haya tumbado hasta ahorita y esperamos seguir así. Tenemos una relación muy buena, fuimos muy buenos amigos, siempre hemos sido muy buenos amigos. Entonces, creo que esa es la historia por hoy. Y yo creo que me emocioné con el tiempo y a lo mejor conté detalles de más que no eran necesarios para la historia, pero bueno, esta es mi manera de contarla. Siento que, de hecho, es una historia que ya he contado a otras personas, pero no sé, nunca la había grabado. Entonces a lo mejor mi esposo va a ver esto porque es mi fan, siempre ve mis videos, siempre lo escucho en la oficina viendo mis videos. Entonces, si estás viendo esto, esta es mi versión. Él dijo que iba a hacer una video respuesta con la suya, entonces vamos a ver si es cierto. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, sígueme en TikTok, porque en TikTok sí subo videos todos los días, y deja tu comentario porque las interacciones son bien importantes para que YouTube enseñe el video. A lo mejor subo una historia subiendo de que ya subí el video a YouTube, no sé cómo funciona esto, lo estoy tratando de averiguar. No sé, siento que con el tiempo se me va a hacer más fácil esto de hacer videos hablando directamente a la cámara, porque hasta ahorita a veces me pongo nerviosa, si se fijan veo para todos lados, pero con el tiempo nos va a salir mejor.